Me llamo Lucía Herrera, y aunque durante muchos años pensé que conocía perfectamente los límites de mi propio destino, nunca imaginé que una sola noche, marcada por el miedo, la desesperación y una llave entregada por un desconocido, cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Antes de comenzar con esta historia que te va a atrapar desde el primer minuto y que te hará preguntarte hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo, quiero que me digas en los comentarios desde qué país nos estás viendo y que te suscribas ahora mismo, porque esta historia está inspirada en hechos que podrían suceder en cualquier rincón del mundo, incluso en el tuyo, y lo que está a punto de revelarse no lo podrás olvidar fácilmente. La noche en que todo comenzó era una de esas noches que parecen tener una sombra propia, como si el cielo estuviera hecho de un material espeso y pesado que caía sobre uno lentamente, quitándole el aire y las fuerzas. Llevaba a mi hijo, Mateo, un niño de 9 años, en brazos, mientras sentía cómo su respiración se volvía cada vez más débil y sus labios adquirían un tono azul pálido que me helaba la sangre. Mateo sufría una enfermedad respiratoria desde hacía casi 4 años, y aunque los médicos en la ciudad habían logrado estabilizar su condición en varias ocasiones, las últimas semanas habían sido un descenso constante hacia un peligro que yo ya no sabía cómo enfrentar. Aquel día, habíamos recibido un aviso de desalojo que, para ser completamente sincera, no me tomó por sorpresa, aunque sí me golpeó con una fuerza que no supe manejar en ese momento. Llevábamos atrasados en la renta alrededor de 8 meses, aunque para ser más exacta, eran 8 meses y casi 20 días, durante los cuales me había visto obligada a elegir entre comprar los medicamentos de Mateo o pagarle al dueño del terreno, un hombre llamado Don Jacinto, un señor de casi 70 años que siempre caminaba con un bastón tallado y que nunca mostraba ni un gramo de compasión cuando se trataba de asuntos de dinero. Esa tarde, justo antes del anochecer, él llegó a nuestra pequeña vivienda, una estructura hecha de madera vieja, láminas oxidadas y 2 habitaciones diminutas que apenas nos protegían del frío. Llamó a la puerta con la fuerza de alguien que no tiene paciencia ni interés en ocultar su impaciencia. Cuando abrí, me miró de arriba a abajo con ese gesto que tienen las personas acostumbradas a mirar a los demás como si fueran objetos prescindibles, como si nuestras vidas existieran solamente para servir de obstáculo o de distracción en la suya. Lucía, dijo con voz ronca y seca como el polvo del camino, ya no hay más tiempo. Te di advertencias durante los últimos meses. Te di oportunidades que no merecías. Y aún así, has decidido seguir sin pagar. Esta casa ya no te pertenece, y tendrás que salir ahora mismo, antes de que sea completamente de noche. No quiero tener problemas con la policía del pueblo, así que te doy media hora para recoger tus cosas y desaparecer de mi propiedad. Quise explicarle, quise rogarle, quise decirle que Mateo llevaba 3 días con fiebre y que no había dormido porque su respiración se escuchaba como una lucha constante contra un enemigo invisible. Pero cuando abrí la boca, él levantó la palma de su mano como si me estuviera prohibiendo existir, como si el simple hecho de escucharme fuera una pérdida de tiempo demasiado cara para su paciencia. Su gesto cortante me dejó sin palabras. Me dijo que tenía exactamente 30 minutos, aunque en realidad no esperó ni 10, porque mientras yo intentaba recoger lo poco que teníamos, él mismo comenzó a empujar nuestras cosas hacia afuera con un desprecio tan grande que me hizo sentir una vergüenza que aún hoy, tantos meses después, sigue quemándome por dentro. Cuando finalmente nos echó a la calle, la noche cayó de golpe como una cortina oscura, y el aire frío nos envolvió con una brutalidad que no supe cómo enfrentar. Cargué a Mateo en mis brazos, sosteniéndolo contra mi pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba, no solamente por el frío, sino por el esfuerzo enorme que hacía para respirar. Sus ojos, siempre tan llenos de luz, estaban opacos como si una sombra hubiera entrado en ellos para quedarse. Caminé sin rumbo, sin saber hacia dónde ir ni qué hacer. No tenía familia en el pueblo, no tenía amigos cercanos, no tenía dinero, y lo peor de todo, no tenía a quién pedirle ayuda. Las calles estaban vacías, porque era ese tipo de noche en que la brisa helada obligaba a todos a quedarse dentro de sus casas, protegiéndose del clima. Las luces amarillas de los faroles iluminaban los caminos de tierra seca y levantaban sombras que parecían moverse por cuenta propia.
Cada paso resonaba en mis oídos como un eco hueco, acompañado por el sonido trémulo de la respiración entrecortada de Mateo. Después de caminar durante lo que sentí como varias horas, aunque seguramente no fueron más de 20 minutos, mis piernas comenzaron a fallarme. Me detuve junto a una vieja banca de madera que estaba frente a la plaza del pueblo, una estructura tan deteriorada que al sentarme sentí como una de las tablas inferiores crujía con un sonido largo y doloroso. Me aferré a Mateo, dándole calor con mi propio cuerpo, mientras lo escuchaba gemir suavemente. Sus dedos estaban fríos, demasiado fríos, y al tocarlos sentí como una punzada de miedo atravesaba mi pecho. «Resiste, mi amor», le susurré. «Mamá está aquí. No te voy a dejar». Fue entonces cuando ocurrió lo que jamás podría haber anticipado. Mientras me acurrucaba con mi hijo, intentando cubrirlo del viento, escuché pasos acercándose. No eran pasos rápidos ni pesados, eran más bien lentos, medidos, como si la persona que caminaba hacia nosotros estuviera pensando cuidadosamente en cada movimiento. Me giré, aunque con cierto temor, porque en un pueblo como el nuestro, en una noche como esa, la llegada de un desconocido podía significar cualquier cosa, incluso algo terrible. Lo vi avanzar hacia nosotros. Era un hombre alto, de unos 40 años aproximadamente, aunque podría haber tenido más. Llevaba un abrigo largo de color oscuro y un sombrero que escondía parcialmente su rostro. Su andar tenía algo extraño, algo que no sabría describir con precisión, como si estuviera caminando por un camino que él ya conocía, pero que los demás no podían ver. Cuando se detuvo frente a mí, observó a Mateo primero, y luego fijó su mirada en mí con una expresión que no era hostil, pero tampoco cálida. Era una mezcla inquietante de interés, preocupación y algo más que en ese momento no supe identificar. «¿Qué le pasa al niño?», preguntó con una voz grave, profunda y sin rastro de duda. Le expliqué la situación lo mejor que pude, con palabras atropelladas por el cansancio y el miedo. Le dije que nos habían desalojado, que no teníamos a dónde ir, que Mateo estaba enfermo y que no tenía dinero para llevarlo al médico fuera del pueblo. Él escuchó sin interrupciones, sin mover un músculo, como si cada palabra que yo decía fuera una pieza que encajaba en un rompecabezas que él ya conocía desde antes de verme. Cuando terminé de hablar, extendió su mano dentro de su bolsillo y sacó algo pequeño, metálico, que brilló bajo la luz tenue del farol más cercano. Era una llave, pero no era una llave común. Tenía un diseño antiguo, con un grabado en el centro que parecía un símbolo, una figura circular con líneas entrelazadas que formaban un emblema que jamás había visto antes en mi vida. «Toma», dijo, colocándola sobre mi mano. «Esta llave no pertenece a este pueblo. Nunca perteneció, pero tú la necesitas más que nadie esta noche». Yo lo miré, completamente desconcertada. «¿Una llave? ¿De qué? ¿A dónde?». Él inclinó levemente la cabeza, como si mis preguntas fueran esperadas pero irrelevantes. «Cuando llegue la medianoche, sigue el camino que va detrás del molino abandonado. No te detengas, sin importar lo que escuches o lo que veas. Cuando llegues al final, sabrás qué puerta abre». Estaba a punto de preguntar algo más, pero él dio un paso atrás, otro, y después, de un momento a otro, desapareció entre las sombras del callejón como si nunca hubiera estado ahí, como si se lo hubiera tragado la noche. Y fue entonces cuando lo supe. Aquella llave, aquella figura extraña que parecía más un amuleto que un objeto cotidiano, estaba destinada a cambiarlo todo, incluso cosas que yo todavía no sabía que existían. Cuando el desconocido desapareció entre las sombras, dejándome sola con mi hijo, y aquella llave antigua que parecía tener una vida propia, el silencio de la plaza se volvió tan pesado que tuve que respirar profundamente varias veces para no perder la calma. Apreté a Mateo contra mí, sintiendo cómo su pecho subía y bajaba con un esfuerzo que me desgarraba el alma. Sus ojos estaban entreabiertos, como si luchara por mantenerse consciente, y eso me hizo entender que no podía quedarme sentada esperando un milagro. La medianoche estaba cerca, el aire cada vez más gélido, y yo sabía que cualquier retraso podía costarle la vida a mi hijo. Observé la llave con atención, intentando comprender por qué aquel hombre había aparecido precisamente en ese momento, por qué había hablado como si nos conociera desde hacía años, y por qué mencionó que la llave no pertenecía al pueblo.
El objeto tenía un brillo extraño. No era un brillo metálico común, sino uno suave, opaco, como si el metal hubiera absorbido historias y secretos durante generaciones. Tenía un peso mayor del que debería tener, y cuando la cerré en mi puño, sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Me obligué a levantarme de la banca, aunque mis piernas temblaban tanto por el frío como por el miedo. Miré en dirección al viejo molino abandonado, una construcción que llevaba más de 30 años sin usarse, ubicada al final del camino de piedra que bordeaba la iglesia del pueblo. Recordé que cuando era niña, los adultos hablaban del molino como si fuera un lugar prohibido, lleno de historias incompletas, de rumores que siempre terminaban con un silencio incómodo. Algunas personas decían que allí habían ocurrido cosas que el pueblo entero decidió enterrar bajo capas de olvido. Otras mencionaban que en ese terreno habían vivido familias que desaparecieron sin explicación, y unos pocos afirmaban que el molino tenía su propio guardián, una figura que nadie había visto, pero cuyo nombre todos evitaban pronunciar. Respiré hondo, acomodé a Mateo en mis brazos y comencé a caminar hacia ese lugar. Cada paso se volvía más pesado, como si la tierra misma quisiera retenerme para evitar que cruzara la línea que separa lo conocido de lo desconocido. La plaza quedó atrás, y el murmullo del viento cambió de tono, convirtiéndose en un sonido más profundo, más inquietante, como si la noche estuviera hablando en un idioma que yo no entendía, pero que mi alma sí reconocía. El camino hacia el molino estaba casi completamente oscuro, iluminado apenas por unos faroles muy viejos que parpadeaban con una inconsistencia que parecía intencional. A medida que avanzaba, escuché ruidos que no lograba identificar con claridad. No eran pasos, no eran animales, no eran ramas moviéndose. Era algo distinto, algo que se desplazaba como si estuviera observando desde la distancia, calculando cada uno de mis movimientos. Me detuve varias veces para escuchar con atención, pero cada vez que intentaba distinguir el origen de los sonidos, todo quedaba en silencio absoluto, como si la noche se estuviera burlando de mí. Cuando faltaban unos metros para salir de la zona iluminada por los faroles del pueblo, Mateo se agitó entre mis brazos. Su respiración se volvió más forzada, su rostro adquirió una palidez casi transparente, y sentí como su cuerpo se estremecía, como si le faltara el aire. Su pequeña mano se aferró a mi cuello buscando consuelo. Aquello me hizo apresurar el paso, empujada por la desesperación más pura. El ruido del molino apareció a lo lejos, un sonido grave y rítmico que no debería existir, porque el molino llevaba décadas detenido. Era como si una rueda enorme estuviera girando lentamente, empujada por un viento que no soplaba en ese lugar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero continué avanzando. A cada paso que daba, la rueda parecía girar más rápido, como si reaccionara a mi presencia, como si supiera que llevaba conmigo la llave que desbloquearía algo que llevaba años esperando. Cuando por fin pude ver la estructura, un nudo de angustia se apoderó de mi pecho. El molino estaba en ruinas, pero no eran ruinas comunes. Había partes de la madera que parecían completamente nuevas, como si hubieran sido reemplazadas recientemente, mientras que otras estaban cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que era evidente que nadie las había tocado en décadas. Las ventanas estaban rotas, pero algunas de ellas brillaban con un reflejo extraño, casi líquido. Las aspas superiores, aunque incompletas, giraban muy lentamente, impulsadas por un viento que no correspondía al clima de esa noche, y a su alrededor la vegetación parecía crecer de manera desigual, como si algo hubiera obligado a las plantas a retorcerse para evitar tocar ciertos puntos del terreno. Me detuve frente a la entrada principal, una puerta formada por dos tablones inmensos, unidos por una barra metálica corroída. La madera estaba surcada por marcas profundas, como si alguien hubiera intentado abrirla a golpes hacía muchísimos años. Pero lo más inquietante no eran las marcas, sino que la cerradura donde debía ir una llave común no tenía forma de cerradura. En su lugar, había un hueco circular con un símbolo idéntico al que estaba grabado en el centro de la llave que yo tenía en la mano. En ese momento lo entendí. Aquel hombre sabía exactamente hacia dónde debía ir. Sabía que esta puerta existía. Sabía que yo iba a llegar allí. Sabía que necesitaba la llave. Intenté controlar mis manos temblorosas mientras colocaba a Mateo lentamente sobre el suelo, usando mi abrigo para acostarlo
y evitar que tocara la tierra fría. Él respiraba con dificultad, pero todavía estaba consciente, y eso era lo único que me mantenía firme. Me arrodillé y tomé la llave entre mis dedos. Su superficie estaba helada, pero al tocar el centro del grabado, sentí un calor suave recorrer mi palma, como si algo dentro del metal respondiera a mi tacto. Me levanté y acerqué la llave al hueco de la puerta. Y entonces ocurrió algo que me dejó paralizada. La madera del molino vibró. No un golpe, no un sonido aislado. Vibró por completo, como si en su interior hubiera un mecanismo enorme que despertaba por primera vez en mucho tiempo. El aire se volvió más denso, el silencio más profundo, y una sensación de electricidad recorrió todo mi cuerpo desde la base de la columna hasta la punta de los dedos. Miré hacia atrás instintivamente, porque sentí que alguien estaba observándome. No vi a nadie, pero la sensación era demasiado intensa para ser imaginaria. Respiré hondo y presioné la llave dentro del hueco. Un sonido metálico retumbó en la noche, seguido por otro, y otro, cada vez más profundo, cada vez más grave, como si la cerradura estuviera compuesta por muchas capas internas que se fueran desbloqueando una tras otra. Mateo abrió los ojos en ese instante y murmuró algo que no logré entender, pero su voz sonó débil, como si viniera desde muy lejos. La puerta comenzó a abrirse lentamente, empujada por un mecanismo que no debería funcionar después de tantas décadas. Un aire cálido salió desde dentro, mezclado con un olor a tierra húmeda, madera antigua y algo más, algo que no pude identificar, pero que tenía un toque metálico, casi como sangre oxidada. Y entonces, antes de que pudiera dar un paso al interior, escuché una voz detrás de mí, una voz suave pero firme, que pronunció mi nombre con una claridad que me atravesó el pecho. Lucía. Me giré de inmediato, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Pero allí no había nadie. La puerta, sin embargo, terminó de abrirse, y dentro, algo esperaba. Cuando la puerta del molino terminó de abrirse por completo, el aire cálido que salió desde el interior me envolvió como un abrazo inquietante, un abrazo que no pedí, pero que parecía reconocerme de una manera que yo no lograba comprender. Tomé a Mateo en brazos nuevamente, sintiendo su cuerpo frágil y tembloroso aferrarse a mí con una fuerza casi simbólica, como si todo lo que quedaba en él fuera pura voluntad de seguir viviendo. El interior del molino estaba sumido en una oscuridad tan profunda que parecía absorber incluso la poca luz de la luna que entraba desde el exterior. Sin embargo, había una sensación casi magnética que me obligaba a dar el primer paso, como si dentro de aquel lugar existiera algo que nos estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Entré lentamente, cuidando cada movimiento. A medida que avanzaba, la puerta comenzó a cerrarse detrás de mí con un crujido que resonó como un susurro antiguo. No hice nada para detenerla, porque en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Una vez que la puerta se cerró por completo, un sonido profundo recorrió las paredes del molino, como si activara un mecanismo oculto que llevaba décadas dormido. Un segundo después, una serie de lámparas ubicadas a lo largo de las paredes de piedra se encendieron una por una, no con fuego, sino con una luz tenue y dorada que parecía provenir de algún material que jamás había visto. Era una luz cálida, pero no completamente natural, como si estuviera alimentada por algo más que energía o combustión. A medida que se iluminaba el interior, descubrí que el molino por dentro no se parecía en absoluto a lo que mostraba su fachada deteriorada. Las paredes estaban cubiertas por símbolos labrados con una precisión casi imposible de lograr con herramientas comunes. Eran símbolos circulares, entrelazados, que recordaban al diseño grabado en la llave que me había dado aquel desconocido. Cada uno parecía contar una historia distinta, pero todas estaban conectadas entre sí, como piezas de un rompecabezas que abarcaba generaciones enteras. El suelo, aunque de madera antigua, estaba impecable, sin una sola astilla levantada ni una tabla hundida, como si alguien hubiera estado cuidándolo en secreto durante años. El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de madera recién cortada, tierra húmeda y algo metálico que no lograba identificar. Avancé unos metros más, y entonces lo vi. Al fondo de la sala principal había una estructura que no pertenecía a ningún molino común. Era una especie de altar, construido con piedra negra pulida,
tan lisa que reflejaba la luz dorada de las lámparas como un espejo líquido. El altar estaba rodeado por 4 columnas delgadas, hechas de un material que no pude reconocer, y en la parte superior de cada columna había una figura circular grabada con los mismos símbolos que aparecían en las paredes. En el centro del altar había un cuenco profundo, también de piedra negra, y en su interior descansaba un objeto envuelto en un paño rojo oscuro, un rojo tan intenso que parecía estar vivo. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que casi me mareó. Sabía, por instinto, que ese lugar no era un simple molino abandonado. Había algo ancestral allí dentro, algo que llevaba esperando mucho tiempo, algo que conocía a mi familia, o que tenía alguna relación con nosotros, aunque yo nunca hubiera escuchado una sola historia que conectara a los Herrera con símbolos misteriosos o claves imposibles. De repente, detrás de mí, escuché un sonido suave, una respiración ligera pero firme. Me giré de inmediato, protegiendo a Mateo con mis brazos, y vi que la oscuridad del fondo de la sala se movía como si una figura emergiera de ella. Mis piernas temblaron, pero me mantuve firme. Una silueta apareció, caminando lentamente hacia la luz. No era el hombre que me había entregado la llave. Era alguien completamente distinto. Era una mujer de estatura alta, de cabello muy largo y oscuro, que caía por su espalda como un manto pesado. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una especie de tela translúcida que se ajustaba desde su frente hasta sus mejillas, pero sus ojos eran visibles, y esos ojos no eran comunes. Eran de un color ámbar profundo, tan intenso que parecían contener pequeñas chispas en su interior. Sus ropas eran antiguas, hechas de telas gruesas que recordaban a los atuendos ceremoniales de culturas que ya no existen. Caminaba con una elegancia silenciosa, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Cuando llegó lo suficientemente cerca como para vernos con claridad, detuvo su paso y se inclinó un poco hacia adelante, observando a Mateo primero y luego a mí. Su expresión no era amenazante, pero tampoco era completamente amable. Tenía la serenidad de alguien que conoce demasiadas cosas, alguien que ha visto más de lo que cualquier ser humano debería ver. «Lo has traído», dijo con una voz suave, pero tan firme que parecía no admitir dudas. «¿Qué es este lugar? ¿Quién es usted? ¿Por qué sabía ese hombre que yo vendría aquí?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. La mujer me observó durante unos segundos más. Luego caminó hacia el altar con pasos lentos y seguros. Su mirada nunca se apartó de Mateo mientras hablaba. «Este lugar no pertenece al pueblo. Nunca perteneció. Es un refugio antiguo, creado por una orden que desapareció hace muchas generaciones. Un refugio para aquellos que poseen la llave». «¿La llave?», murmuré, mirando el objeto que seguía apretando en mi mano. Ella asintió con un gesto lento. «La llave reconoce a su portador, y solo se entrega cuando alguien está destinado a entrar aquí». Sus palabras me dejaron sin habla. Bajé la mirada hacia Mateo, cuyo pecho subía y bajaba con dificultad. Había sudor en su frente y su respiración se escuchaba cada vez más forzada. La mujer vio su estado y dio un paso hacia nosotros. «El niño necesita el objeto dentro del altar», dijo con calma. «Si no lo recibe antes del amanecer, no sobrevivirá». Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Avancé con cautela, sintiendo como cada fibra de mi ser quería gritar por las preguntas que no entendía. Pero el miedo por la vida de mi hijo era mucho más fuerte que cualquier otra emoción. «¿Qué es lo que hay en ese paño?», pregunté con la voz quebrada. La mujer se acercó al altar, extendió ambas manos sobre el cuenco y con un movimiento lento y ritual retiró el paño rojo. Debajo descansaba un objeto que jamás podría haber imaginado. Era un fragmento de cristal oscuro, del tamaño de un pequeño corazón, con un brillo interno que pulsaba como si tuviera un latido propio. La energía que emanaba de él no era normal. Era algo antiguo, poderoso y aterrador a la vez. Algo que parecía conocer mi presencia, como si me hubiera estado esperando durante muchos años, incluso antes de mi nacimiento. Cuando lo vi, sentí que mi respiración se detenía por un instante. «Este fragmento», dijo la mujer, «está vinculado a un linaje que creías perdido». Me giré hacia ella, completamente desconcertada. «¿Qué linaje? ¿Qué tiene que ver eso con mi hijo?». Ella bajó la mirada hacia Mateo, y luego me miró nuevamente a los ojos. «Mateo no está enfermo únicamente por causas naturales.
Hay algo en él que debe despertar, y este fragmento es la clave. Mis piernas casi cedieron. Apreté a mi hijo con todas mis fuerzas mientras la mujer colocaba el fragmento sobre sus manos abiertas. Y en ese momento, un sonido profundo, parecido a un murmullo que provenía del suelo mismo, recorrió todo el molino. El fragmento comenzó a brillar, y Mateo abrió los ojos. Cuando Mateo abrió los ojos, justo en el instante en que el fragmento comenzó a brillar, como si contuviera una luz atrapada durante siglos, sentí una presión intensa en el pecho, una mezcla de miedo, alivio y un presentimiento oscuro que me recorrió todo el cuerpo como un oleaje de electricidad. El fragmento, sostenido en las manos de la mujer, latía como un pequeño corazón vivo, y cada pulso generaba un destello cálido que iluminaba las paredes del molino, revelando símbolos y grabados que antes parecían estar dormidos, como si la luz despertara antiguas historias incrustadas en la piedra. Mateo, todavía envuelto en mi abrazo, exhaló un suspiro tan profundo que supe que no era un simple acto reflejo. Era como si algo dentro de él se hubiera liberado o despertado. Su respiración, que minutos antes era un jadeo desesperado, ahora fluía con una calma inquietante, casi antinatural. Sus ojos, que estaban opacos y febriles cuando llegamos al molino, adquirieron un brillo nuevo, una chispa que jamás había visto en ellos y que me provocó un escalofrío de duda. No era simplemente la chispa de un niño que recupera fuerzas después de una enfermedad. Había algo más, algo que no pertenecía del todo a este mundo. La mujer dio un paso hacia adelante y acercó el fragmento al pecho de Mateo, quien, para mi sorpresa, no retrocedió ni mostró miedo. Al contrario, levantó ligeramente la mano y la colocó sobre el cristal. En ese momento, supe que lo que estaba ocurriendo era inevitable, y que yo no tenía el poder de detenerlo. La luz del fragmento creció, expandiéndose como una esfera cálida que envolvió a mi hijo. El aire alrededor vibró con una energía que jamás había sentido, una energía que parecía tener sonido, peso y temperatura al mismo tiempo. Intenté moverme, tal vez para apartar a Mateo de algo que podría lastimarlo, pero mi cuerpo no respondió. Era como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado, obligándome a ser testigo de un acontecimiento que no estaba destinado a ser interrumpido. El brillo se intensificó hasta el punto en que tuve que cerrar los ojos durante unos segundos. Cuando los abrí nuevamente, vi algo que me dejó absolutamente paralizada. El fragmento se había fusionado con la piel de Mateo, no de manera dolorosa, sino como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde debía estar. La luz que emanaba comenzó a desplazarse por sus brazos y su pecho, formando líneas sutiles, como raíces lumínicas que se expandían bajo la superficie de su piel. Mateo no gritó, no lloró, no mostró una sola señal de dolor. Solo observaba sus propias manos, con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. El molino respondió a la energía que emanaba de mi hijo. Las lámparas parpadearon, los símbolos de las paredes comenzaron a moverse lentamente, como si fueran parte de un mecanismo o un mapa vivo que intentaba alinearse con las pulsaciones del fragmento. Las columnas alrededor del altar vibraron suavemente y el aire se llenó de un calor denso que hacía difícil respirar. Finalmente, cuando la luz se estabilizó, la mujer habló con una voz que resonó en todo el lugar, una voz que parecía provenir no solo de su garganta, sino de cada piedra del molino. El despertar ha comenzado. Sus palabras me helaron. Me incliné hacia Mateo para asegurarme de que estuviera bien, pero cuando lo observé, vi algo que me hizo perder el aliento. Sus ojos, que siempre habían sido de un marrón suave y cálido, ahora tenían pequeñas partículas doradas que brillaban como polvo estelar. Era un brillo tenue, pero imposible de ignorar. Me aparté medio paso, incapaz de ocultar mi miedo. ¿Qué le hicieron?, pregunté con voz quebrada. ¿Qué está pasando con mi hijo? La mujer me miró con una mezcla de compasión y gravedad, como si hubiera esperado esa pregunta desde el momento en que entré al molino. Tu hijo no fue elegido por casualidad, respondió. Su enfermedad no era una enfermedad común. Era una señal, un síntoma de algo que dormía en su interior. Algo que forma parte de un linaje olvidado. Uno que fue perseguido, escondido y casi borrado por completo de la memoria del mundo. La idea de que mi hijo perteneciera a algún linaje antiguo
Me pareció absurda al principio. Mi familia siempre había sido gente humilde, trabajadores sin historia, sin herencias, sin secretos. O al menos, eso es lo que siempre creí. Pero mientras la mujer hablaba, una inquietud se formó dentro de mí, un sentimiento que no supe cómo manejar. Ella se acercó a las paredes del molino y posó ambas manos sobre uno de los símbolos circulares. Al hacerlo, el grabado comenzó a brillar y formar imágenes que parecían flotar sobre la superficie. Era como si el molino fuera un libro vivo, capaz de mostrar el pasado a quienes supieran leerlo. Hace muchas generaciones, dijo ella, mientras las imágenes se movían, existió una orden conocida como los Custodios del Eco. Eran un grupo pequeño, pero muy poderoso, formado por personas que nacían con una conexión especial con fragmentos como el que ahora está en tu hijo. No eran guerreros, no eran hechiceros, no eran santos. Eran protectores de algo que el resto del mundo no debía conocer. Las imágenes mostraban figuras antiguas sosteniendo fragmentos similares al de Mateo, cada uno con un brillo distinto, como si cada persona estuviera vinculada a un tipo específico de energía. Luego mostraban una guerra, persecuciones, destrucción y una especie de oscuridad que cubría un valle entero. Después, la imagen final mostraba a un pequeño grupo de personas huyendo con lo que parecía ser una caja sellada. Los custodios desaparecieron, continuó la mujer. Algunos fueron asesinados, otros se escondieron, y unos pocos lograron huir. Entre ellos estaba una mujer llamada Adela Herrera. Sentí un vuelco violento en el estómago al escuchar mi apellido. Ella fue la última en portar este fragmento. Cuando la orden cayó, decidió esconderse en una región remota, confiando en que algún día su linaje estaría listo para reclamar lo que se perdió. Según los registros, su familia continuó durante generaciones manteniéndose alejada de los lugares donde se sabía que sus enemigos aún vigilaban. Me quedé rígida. Mi abuela, mi bisabuela, todas ellas habían sido mujeres silenciosas, reservadas, llenas de secretos que nadie entendía. Nunca hablaron del pasado, nunca contaron historias familiares. Ahora empezaba a comprender por qué. ¿Y mi hijo?, susurré. ¿Qué significa todo esto para él? La mujer se acercó lentamente, colocó su mano sobre el hombro de Mateo y con una voz suave pero llena de solemnidad, respondió: significa que él es el primero en muchas generaciones capaz de despertar el fragmento. Él es la llave y el guardián. Pero también significa que aquellos que destruyeron la orden seguirán buscándolo. Y el despertar del fragmento siempre llama a aquello que fue creado para destruirlo. Mis piernas casi cedieron. Abracé a Mateo instintivamente, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba, aunque no supe si era por miedo, por frío, o por algo dentro de él que estaba cambiando. El aire dentro del molino se volvió más pesado, y un sonido profundo, similar a un rugido lejano, resonó desde debajo del suelo, como si algo enorme se moviera a kilómetros de distancia, respondiendo al despertar de Mateo. La mujer se volvió hacia el altar, recogió el paño rojo y lo extendió sobre el cristal fusionado con mi hijo. Debemos prepararnos. Esta noche no hemos terminado. Dentro del molino, el aire empezó a vibrar con una intensidad tan fuerte que sentí cómo cada partícula alrededor de nosotros parecía cargarse de una electricidad invisible, una energía que no se veía, pero que pesaba sobre los hombros, como una advertencia antigua que llevaba siglos esperando ser pronunciada. Mateo permanecía despierto, aunque su expresión había cambiado de una forma que no lograba comprender del todo, porque en su mirada había algo que no pertenecía a un niño de 8 años, algo que parecía observarlo todo con la paciencia de alguien que ha vivido muchas vidas. La mujer de ojos ámbar caminó hasta el centro del salón, extendiendo las manos hacia los símbolos grabados en la pared, que continuaban moviéndose con lentitud, como si estuvieran ajustándose a la presencia del fragmento que ahora latía dentro del cuerpo de mi hijo. Un sonido profundo, casi subterráneo, resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si una criatura hecha de roca y sombra se moviera bajo la tierra con una urgencia imposible de ignorar. La mujer se volvió hacia mí con una mirada llena de gravedad, como si quisiera prepararme con anticipación para algo que ni ella misma tenía la seguridad de poder detener. Sentí que mis piernas se debilitaban y tuve que aferrarme a una de las columnas para mantenerme en pie. El enemigo ha despertado.
dijo ella con una voz que se quebró apenas, suficiente para demostrar que incluso una persona acostumbrada a este tipo de sucesos podía temer lo que estaba por venir. Ha reconocido el llamado del fragmento y viene hacia nosotros. No está cerca todavía, pero la distancia no es un problema para lo que persigue la energía que ahora fluye en tu hijo. Yo quería gritar, quería exigir una explicación detallada, quería saber qué clase de criatura podía percibir algo tan específico y venir atraída por ello como un depredador guiado por el olor de su presa. Pero mi garganta no respondió, porque una parte de mí ya sabía que cualquier respuesta que recibiera sería peor de lo que imaginaba. La mujer, al ver mi confusión, continuó hablando, aunque cada palabra parecía pesarle. Hace muchas generaciones, los custodios del eco crearon fragmentos como el que porta Mateo, no como armas, sino como fuentes de equilibrio. Sin embargo, la energía que los fragmentos manejaban podía ser detectada por seres que no pertenecen a nuestro mundo, criaturas nacidas del eco de un tiempo que no dejamos registrado en la historia humana. El más poderoso de ellos fue sellado, pero no destruido. Su nombre está prohibido, pero su esencia es capaz de abrirse paso a través de las dimensiones cuando siente el despertar de un portador. Las paredes del molino comenzaron a vibrar como si algo empujara desde afuera, algo enorme, aunque yo sabía que el sonido no provenía de la superficie. Vino de más abajo, de un lugar tan profundo que no podía ser simplemente tierra. Mateo me tomó la mano, y cuando lo miré, vi terror en su rostro, pero también vi una determinación que me resultó desconocida en él. Sus dedos apretaron los míos con fuerza, y pude sentir cómo una corriente cálida pasaba desde su piel hacia la mía, una corriente que no lastimaba, pero que confirmaba que dentro de él ya no solo había un niño, sino algo más. La mujer nos pidió que la siguiéramos. Caminó hacia una puerta oculta en la parte trasera del molino, una puerta tan perfectamente integrada en la piedra que nadie sin el conocimiento adecuado podría haber sospechado de su existencia. Tocó uno de los símbolos con la punta de sus dedos y la puerta se abrió con un susurro grave, dejando ver un pasadizo iluminado por la misma luz dorada que emanaba de las lámparas de la sala principal. El corredor descendía en espiral, como si fuera un camino hacia las entrañas de una montaña que no existía en aquel lugar. «Debemos bajar», dijo ella. El molino fue construido sobre una cámara de protección, un santuario antiguo donde los portadores podían refugiarse cuando el enemigo despertaba. Allí aprenderás algo que ha sido ocultado de tu familia durante demasiadas generaciones. Tomé a Mateo en brazos y lo seguí, aunque sentí que mis movimientos ya no solo eran míos, sino impulsados por una mezcla de urgencia y un instinto que jamás había sentido. El pasadizo era largo, lo suficiente como para dar la sensación de que estábamos abandonando el mundo conocido. A medida que bajábamos, el rugido subterráneo se hacía más intenso, como si la criatura ascendiera desde una profundidad inimaginable, respondiendo a cada pulso del fragmento. El santuario apareció ante nosotros tras varios minutos de descenso. Era una sala circular enorme, sostenida por pilares esculpidos con formas que parecían representar constelaciones antiguas. En el centro había un círculo perfecto grabado en el suelo, con líneas que se unían y separaban como si fueran caminos invisibles de energía. Al lado opuesto se encontraba un mural que me dejó sin aliento. Era un retrato hecho con una precisión extraordinaria, mostrando a una mujer de rostro firme y mirada intensa, rodeada por los mismos símbolos que cubrían el molino. «Ella es Adela Herrera», dijo la mujer con solemnidad, «la última custodia portadora, la que protegió el fragmento antes de que desapareciera por completo. Y también es tu antepasada directa». Sentí mareo. Me acerqué al mural con Mateo en brazos, observando cada detalle. La mujer del retrato tenía los mismos ojos que mi abuela, el mismo cabello oscuro y rebelde que yo había heredado. Había una familiaridad tan profunda en sus facciones que sentí como si me estuviera observando desde el pasado, juzgando si yo sería capaz de proteger el legado que ella había intentado preservar a costa de su vida. La energía que corre por el fragmento y por la sangre de tu hijo es la misma que ella protegió. La criatura que se despierta bajo la tierra la ha perseguido durante siglos y ahora siente el eco del despertar. No podemos detener su avance sin activar la cámara que Adela dejó preparada, pero para activarla, el portador debe aceptar su vínculo con el fragmento. Mateo levantó la vista hacia mí.
Yo no sabía si él entendía por completo lo que ocurría, pero sus ojos dorados brillaban con una calma extraña. La mujer colocó sus manos sobre sus hombros y lo guió hacia el centro del círculo. Yo quise detenerla, pero Mateo me miró y negó suavemente con la cabeza, como si supiera que no había otra opción. Cuando él entró en el círculo, la cámara entera vibró. El mural comenzó a iluminarse y un viento cálido se arremolinó a nuestro alrededor. Mateo cerró los ojos, y el fragmento en su pecho emitió un brillo profundo, casi rojizo, como si despertara su forma verdadera. La mujer entonces habló con un tono grave, lleno de una tristeza que no se esforzó por ocultar. Lo que se acerca no es una simple amenaza. Está unido a tu linaje desde el día en que Adela selló su nombre prohibido. Si no detenemos su ascenso, el fragmento será devorado, y Mateo con él. Un estruendo subió desde lo más profundo, un estruendo tan fuerte que las paredes temblaron como si fueran a derrumbarse. La criatura estaba cerca, demasiado cerca, y la cámara comenzó a cerrarse por sí sola. Cuando la cámara comenzó a cerrarse lentamente, con un movimiento tan imponente que parecía surgir de la voluntad misma de la tierra, sentí cómo mi respiración se volvía más agitada, atrapada entre el miedo de perder a mi hijo y la certeza de que él era la única razón por la que aquel santuario seguía en pie después de tantas generaciones. El círculo en el que Mateo estaba de pie brillaba con una luz pulsante que emitía destellos que chocaban contra las paredes y devolvían ecos que parecían voces antiguas, voces que hablaban en un idioma que yo no conocía, pero que de alguna manera se quedaba grabado en mi mente como si perteneciera a los recuerdos de otra vida. La mujer de ojos ámbar alzó ambas manos hacia los símbolos que rodeaban el santuario, trazando formas en el aire que dejaron senderos luminosos suspendidos por unos instantes, como hilos de energía que intentaban contener la vibración creciente que llenaba la cámara. El estruendo subterráneo se intensificó de tal manera que pude sentirlo bajo mis pies, como si una fuerza colosal golpeara desde unos niveles tan profundos que resultaba imposible imaginar. La energía que ascendía era densa, casi viscosa, y parecía colarse por cada grieta de la sala, como si un aliento oscuro y antiguo hubiera despertado tras un sueño demasiado largo. Mateo, sin embargo, permanecía de pie en el centro con los ojos cerrados y el pecho iluminado por el fragmento que latía como un segundo corazón, y aunque su rostro mostraba tensión, no había miedo en sus facciones, sino una calma imposible que me resultaba más inquietante que cualquier ruido proveniente del subsuelo. La mujer se volvió hacia mí, y su expresión revelaba algo que hasta ese instante no había visto en ella. Una duda, una mezcla peligrosa entre incertidumbre y urgencia. «Lucía», dijo con un tono firme pero tembloroso, «lo que está a punto de suceder requiere tu valor tanto como el de tu hijo. El fragmento responde a la sangre del portador, pero también responde al vínculo que une a quienes protegen ese linaje. Si no te mantienes fuerte, Mateo no podrá sostener la energía por sí solo, y el santuario no se activará por completo. Y si el santuario no se activa, la criatura que viene desde abajo destruirá este lugar y todo lo que se encuentra más allá de él». Mis manos comenzaron a temblar. Nunca en mi vida me había sentido tan impotente como en ese momento. No entendía las reglas de ese mundo oculto. No sabía cómo ayudar. No tenía ningún conocimiento sobre fragmentos, cámaras o linajes olvidados. Pero sí sabía algo. Mateo era mi hijo, y yo estaría junto a él incluso si el cielo se derrumbaba sobre nosotros. Me acerqué al borde del círculo luminoso y extendí mi mano hacia él, sabiendo que no podía entrar en su interior, pero esperando que al menos él sintiera mi presencia. Cuando los dedos de Mateo rozaron los míos, una corriente cálida subió por mi brazo, una corriente que no era mía y que tampoco era del fragmento, sino una mezcla perfecta de ambos, como si por un instante nuestras almas se hubieran conectado. El santuario reaccionó de inmediato. Las paredes comenzaron a mostrar imágenes que se movían lentamente, como escenas proyectadas desde un tiempo perdido. En la primera imagen aparecía Adela Herrera, sosteniendo un fragmento idéntico al que ahora portaba mi hijo, rodeada por un grupo de personas cuyos rostros estaban cubiertos por velos oscuros. Parecían discutir, señalar un mapa o un plano que no lograba distinguir con claridad, como si estuvieran planificando la huida o el sacrificio que tendrían que enfrentar. Luego la escena cambió,
y mostró una noche oscura, parecida a la que nos llevó al molino, donde Adela corría con un niño pequeño, rodeada por una luz rojiza que iluminaba su camino, mientras sombras alargadas los seguían desde las montañas. El miedo en sus ojos era palpable, una mezcla desgarradora entre urgencia y determinación, como si ella supiera que ese niño era su última esperanza y, a la vez, su mayor condena. La mujer de ojos ámbar levantó la voz, recitando palabras que no comprendí, pero que resonaron en la cámara como una melodía antigua. En ese instante, un temblor violento sacudió el suelo, y un rugido tan poderoso brotó desde las profundidades que sentí que el aire en mis pulmones se congelaba. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido, un rugido lleno de furia, hambre y algo más, algo que me erizó la piel. La criatura estaba cada vez más cerca. Las piedras en el techo crujieron como si soportaran un peso inmenso, y pequeñas partículas de polvo comenzaron a caer, iluminándose en la luz dorada que emanaba del círculo donde estaba Mateo. «Tenemos muy poco tiempo», dijo la mujer con un hilo de voz. «La criatura está rompiendo la última barrera que la separa de este nivel. Necesitamos que Mateo abra la cámara final, la que Adela dejó sellada para cuando el linaje estuviera listo. Esa cámara contiene la única fuerza capaz de contener a la criatura. Pero para abrirla, él debe aceptar algo que ninguna persona de su edad debería aceptar». Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Qué debe aceptar?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se acumulaba en mi garganta como una piedra. La mujer respiró hondo, como quien se prepara para pronunciar un veredicto irreversible. Debe aceptar que su vida ya no será la de un niño común. Debe aceptar que nació para proteger algo que su familia juró custodiar. Si él no acepta su destino, el fragmento se romperá, y la criatura ascenderá sin oposición. Mateo abrió los ojos en ese momento, y el brillo dorado en ellos se intensificó. Miró a la mujer, luego me miró a mí, y finalmente bajó la mirada hacia el círculo luminoso bajo sus pies. Era como si comprendiera todo sin necesidad de palabras, como si el fragmento hubiera despertado dentro de él recuerdos que no pertenecían a su corta vida, sino a todas las generaciones que lo precedieron. Dio un paso hacia el centro del círculo y colocó su mano sobre su pecho, justo donde el fragmento latía, liberando una onda de luz que hizo vibrar toda la sala. Las piedras comenzaron a abrirse en el muro frontal, dejando al descubierto una puerta antigua formada por los mismos símbolos del molino, pero con una perfección que parecía imposible de replicar en la actualidad. La puerta emitió un sonido profundo, un suspiro metálico que anunciaba su apertura después de siglos de silencio. El temblor subterráneo se intensificó de tal forma que la sala entera pareció inclinarse ligeramente, como si el mundo mismo estuviera tratando de mantenerse de pie ante la fuerza que ascendía desde la tierra. La puerta finalmente se abrió por completo, y lo que vimos dentro no era una sala, ni un arma, ni un objeto. Era un resplandor vivo, un resplandor que parecía reconocer a Mateo, y que esperaba que él diera el siguiente paso. El resplandor que aparecía detrás de la puerta antigua no era simplemente una luz, sino una presencia viva que parecía respirar, expandirse y contraerse, como si poseyera un ritmo propio, un pulso que respondía al latido del fragmento incrustado en el pecho de Mateo. Aquella luminosidad no tenía un color definido, era una mezcla cambiante de tonos dorados, rojizos y azulados que se entrelazaban como hilos líquidos que formaban una figura intangible, una especie de esencia que reconocía la sangre de mi hijo con una devoción inquietante. Cuando la puerta terminó de abrirse por completo, un viento cálido salió desde la cámara y acarició nuestros rostros como si estuviera saludándonos, aunque la sensación que me provocó fue una mezcla entre fascinación y un miedo visceral que nació en lo más profundo de mi instinto materno. La mujer de ojos ámbar dio un paso hacia adelante y levantó ambas manos, inclinando ligeramente la cabeza en señal de reverencia hacia el resplandor, lo cual me hizo comprender que aquello no era simplemente un artefacto o un recurso, sino algo que la orden de los custodios del eco había venerado durante generaciones. Mateo observó la luz con una concentración que nunca antes había visto en él, como si sus pupilas se expandieran para absorber cada partícula luminosa. Parecía hipnotizado, aunque no con pasividad, sino con un propósito silencioso que ni él mismo parecía comprender del todo. Este es el núcleo del eco,
dijo la mujer con voz solemne, como si pronunciara un secreto sagrado. Adela Herrera lo protegió con su vida y dejó instrucciones para que solo un portador auténtico pudiera despertar su fuerza. Tu hijo ha abierto la puerta, pero todavía debe conectar su esencia con el núcleo. Solo así podremos contener a la criatura que está ascendiendo desde las profundidades. Las paredes del santuario respondieron a sus palabras con un temblor leve, como un murmullo profundo que recordaba al eco de una montaña. Yo quise acercar a Mateo y sacarlo de ese círculo antes de que fuera demasiado tarde, pero el suelo comenzó a emitir un brillo tenue que formó una barrera alrededor de él, no una barrera física, sino una frontera de energía que impedía que cualquier paso externo interfiriera. Entendí entonces que el santuario tenía su propia voluntad, o quizás seguía un plan trazado por la Orden hacía muchas generaciones. Mateo avanzó hacia el interior de la cámara, guiado por un instinto que parecía despertar desde lo más profundo de su ser. Cada paso que daba generaba un destello pequeño en el suelo, como si sus huellas dejaran marcas de luz que el núcleo reconocía. La energía del resplandor cambió, y por un momento tuve la impresión de que se inclinaba hacia él del mismo modo que una criatura viva inclinaría la cabeza ante alguien que considera digno de confianza. Cuando Mateo se detuvo justo frente al núcleo luminoso, una corriente de aire caliente se arremolinó a su alrededor, levantando ligeramente los bordes de su ropa, como si la cámara lo recibiera. De repente, un estruendo violento sacudió el santuario desde abajo, tan fuerte que una lluvia de fragmentos minúsculos de piedra cayó del techo. El sonido era diferente a los rugidos anteriores. Este tenía una claridad aterradora, como si la criatura hubiera atravesado la última barrera que la contenía y ahora ascendiera directamente hacia nosotros, impulsada por una furia que no pertenecía al mundo humano. La mujer gritó algo en un idioma antiguo y extendió las manos hacia las paredes, tratando de reforzar las protecciones del lugar, pero incluso sin entender aquel lenguaje, supe que sus esfuerzos eran apenas un intento desesperado. «Mateo», susurré con desesperación, «por favor, vuelve conmigo». Mi hijo giró apenas la cabeza, lo suficiente para mirarme con esos ojos dorados que parecían ver más de lo que un niño debería ver jamás. En su rostro había una mezcla extraña de miedo, determinación y una aceptación silenciosa que me hizo sentir un dolor profundo, porque entendí que él sabía que aquel paso era inevitable, aunque yo quisiera protegerlo de todo. Él volvió a mirar el núcleo, respiró profundamente y extendió su mano derecha hacia la luz viva, que respondió acercándose con un movimiento suave y envolvente, como si hubiera estado esperando ese gesto durante siglos. Cuando su mano tocó el resplandor, un estallido silencioso llenó la cámara. No hubo explosión, no hubo sonido, pero sí una expansión súbita de energía que se extendió por todo el santuario como una ola de fuego sin calor. La luz envolvió a Mateo por completo, levantándolo unos centímetros del suelo. Su cuerpo quedó suspendido en el aire con una serenidad alarmante, como si estuviera dormido o en una especie de trance profundo. El fragmento en su pecho brilló con una intensidad tan grande que por un momento creí que su piel no soportaría la energía. Las paredes del santuario comenzaron a mostrar imágenes nuevas, más rápidas que antes, como si la historia entera de la Orden quisiera revelarse al portador. Vi ruinas, vi montañas partidas a la mitad, vi criaturas enormes cubiertas de sombras y llamas, vi hombres y mujeres luchando con fragmentos en sus manos, formando círculos de luz para contener fuerzas que parecían capaces de destruirlo todo. Luego vi a Adela, la misma mujer del mural, caminando sola en un bosque oscuro, abrazando a un niño que lloraba. Y finalmente vi una sombra colosal, una forma que no tenía rostro, pero cuyos ojos brillaban con un rojo profundo que helaba la sangre. La mujer de ojos ámbar gritó mi nombre. Me giré y la vi señalando el suelo. Una grieta enorme se abría en la parte opuesta del santuario, justo bajo uno de los pilares. Un viento helado comenzó a salir desde el interior de la grieta, un viento que no pertenecía a este mundo, y junto a él, un sonido horrible, una respiración pesada y rota que anunciaba la llegada inminente de la criatura. La grieta volvió a abrirse con un estallido de polvo y piedra, dejando ver una sombra oscura que se movía como si tuviera múltiples extremidades, todas hechas de humo y hueso. Un ojo gigantesco, rojo y lleno de un odio indescriptible,
Emergió desde la oscuridad, enfocándose directamente en Mateo. Pero el niño seguía suspendido, cubierto por la luz del núcleo. Y la luz comenzaba a responder. El núcleo latió. El fragmento latió. Y Mateo abrió los ojos. Mateo abrió los ojos dentro del resplandor del núcleo, y en ese instante, la cámara entera pareció detener su respiración, como si las piedras, el aire, la luz y cada partícula suspendida en el ambiente dependieran de la decisión que él tomara en los segundos siguientes. Sus pupilas doradas brillaban con una intensidad tan profunda que parecía que ya no pertenecían a un niño de 8 años, sino a alguien que había visto el nacimiento del tiempo, alguien que recordaba historias que jamás se contaron en la superficie y que solo vivían en las sombras que susurran desde los abismos más antiguos del mundo. La criatura que ascendía desde la grieta emitió un rugido sofocado, un sonido que no era simplemente un ataque, sino una señal de reconocimiento, como si identificara en Mateo a su mayor amenaza o a su guardián legítimo, aquel que debía enfrentarlo desde que Adela Herrera selló el fragmento, generaciones atrás. La luz del núcleo envolvía el cuerpo de mi hijo, elevándolo unos centímetros sobre el suelo, mientras su piel brillaba con patrones de energía que se movían como líneas vivas, formando símbolos que yo había visto en las paredes del molino, en el altar y en el mural de Adela. Aquellos símbolos parecían arder sobre su piel, pero Mateo no gritaba ni mostraba dolor, sino una serenidad inquietante, la serenidad de alguien que acepta una responsabilidad que nunca eligió, pero que no piensa rechazar. La mujer de ojos ámbar observaba la escena con una mezcla de asombro y temor, como si ella misma no hubiera imaginado que el vínculo del niño con el núcleo fuera tan poderoso. El rugido de la criatura volvió a resonar desde la grieta, esta vez más fuerte, acompañado por un temblor que recorrió todo el santuario. Una mano oscura, formada por una mezcla de hueso, sombra y un metal extraño, emergió desde las profundidades, clavándose en el borde de la grieta como un ancla de pesadilla. La temperatura descendió de golpe, y un aliento frío se expandió por la sala, encendiéndose en ondas azules alrededor de la entrada. La mujer gritó unas palabras en el idioma ancestral, intentando reforzar los símbolos protectores del santuario, pero la energía que ella emitía era débil comparada con la magnitud del monstruo que intentaba abrirse paso. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban, mi respiración era entrecortada y mi corazón golpeaba con una fuerza tan violenta que pensé que podría desmayarme. Pero no podía apartar los ojos de mi hijo. Cada parte de mi ser quería correr, arrancarlo de esa luz y sacarlo de allí, llevarlo lejos de ese lugar y de todas las sombras que querían consumirlo. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que si lo hacía, el mundo entero se vendría abajo, porque el núcleo no buscaba a otra persona, no respondía a otro linaje, no aceptaba a otro portador. Solo Mateo tenía el vínculo que Adela había transmitido de generación en generación, esperando el despertar del único niño, capaz de contener al enemigo que ahora emergía. El núcleo pareció reconocer la presencia de la criatura, porque su luz se intensificó de forma repentina, comenzando a girar alrededor del cuerpo de Mateo en espirales rápidas que generaban un sonido similar al viento, aunque no había viento dentro del santuario. Era un sonido que transmitía poder, historia y una advertencia silenciosa. A medida que la luz giraba, mi hijo levantó la mano derecha, y el fragmento incrustado en su pecho brilló con un destello tan fuerte que por un instante la cámara quedó completamente iluminada. Mateo parecía no tener control absoluto sobre lo que ocurría, pero tampoco parecía resistirse, como si su cuerpo comprendiera instrucciones que su mente humana apenas alcanzaba a descifrar. La criatura logró elevarse un poco más, mostrando parte de su cuerpo abismal. Su piel no era piel, sino una textura que cambiaba constantemente entre roca, ceniza y materia orgánica. Sus ojos rojos, enormes y sin pupilas, se fijaron en Mateo con un odio ancestral. Emitió un sonido grave, parecido al crujido de montañas derrumbándose, y extendió otra extremidad hacia el santuario. La mujer lanzó un grito desesperado, usando sus últimas fuerzas para levantar un campo protector alrededor de la cámara, pero el impacto de la criatura hizo que la barrera se quebrara como vidrio bajo un martillo. El temblor fue tan violento que tuve que sostenerme de una columna para no caer.
Varias piedras del techo se desprendieron, golpeando el suelo con fuerza. El mural de Adela se agrietó, como si el pasado mismo estuviera fracturándose ante la llegada del monstruo. Y fue entonces cuando escuché la voz de Mateo por primera vez, desde que el núcleo lo había envuelto. «Mamá», dijo con un tono suave, pero tan firme que sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo entero. Era su voz, pero también era otra. Era como si dos volúmenes se unieran en una sola garganta, mezclando la inocencia de un niño con la solemnidad de una presencia antigua que había despertado después de siglos dormida. «Todo va a estar bien». Yo solté un sollozo ahogado, no porque creyera en sus palabras, sino porque escuchar su voz me devolvió una fracción de esperanza entre el caos. La luz del núcleo reaccionó al hablar de Mateo, expandiéndose hacia la criatura con un impulso repentino, como si lo defendiera. El monstruo retrocedió un poco, emitiendo un rugido furioso. La mujer aprovechó ese momento para empujar varios símbolos que había grabados en una columna lateral, activando un anillo de energía que comenzó a girar alrededor del santuario. «El niño debe vincular su esencia al núcleo por completo», gritó la mujer sobre el estruendo. «Solo así podrá abrir el sello final y detener a la criatura antes de que ascienda. Pero debe hacerlo ahora mismo, porque si el enemigo entra en la cámara, ni siquiera el núcleo podrá contenerlo». Mateo pareció escucharla. Apretó los labios con una determinación que jamás habría imaginado en él. La luz giró más rápido, levantando remolinos que parecían atravesar su piel y fundirse con su interior. Su cuerpo tembló ligeramente, y él extendió ambas manos hacia el núcleo. En ese instante, la luz y el fragmento se unieron, formando un rayo que se proyectó hacia la criatura, golpeándola en el rostro con una fuerza que hizo que retrocediera gruñendo como si hubiera sentido por primera vez en siglos algo parecido al dolor. Pero la criatura no se detuvo. Lanzó un ataque que hizo temblar la cámara entera, y Mateo, con la luz del núcleo fluyendo a través de él, dio un paso adelante dentro del resplandor. Cuando Mateo dio aquel paso dentro del resplandor del núcleo, la luz lo envolvió con tal intensidad que parecía que su cuerpo se estuviera desdibujando entre destellos dorados y filamentos rojizos que pulsaban al ritmo del fragmento incrustado en su pecho. El santuario entero reaccionó como si hubiera estado esperando ese movimiento durante generaciones, porque las paredes comenzaron a vibrar con un murmullo profundo, un murmullo que parecía una mezcla de voces humanas y ecos antiguos que regresaban desde un tiempo donde nada de lo que conocemos existía aún. La criatura en la grieta retrocedió apenas un instante, no por miedo exactamente, sino como si aquel resplandor fuera para ella un recordatorio doloroso de algo que había enfrentado en el pasado y que había jurado destruir para siempre. La mujer de ojos ámbar extendió los brazos para protegerme del temblor que sacudió la cámara, pero incluso con su ayuda tuve que aferrarme con fuerza a una de las columnas para no caer. Un viento caliente se arremolinó alrededor de Mateo, creando una esfera luminosa que giraba a su alrededor con una velocidad creciente. El sonido de esa esfera era un zumbido grave, profundo, que se mezclaba con el latido acelerado del fragmento, y por un instante tuve la sensación de que el tiempo dentro del santuario comenzaba a distorsionarse, como si pasado, presente y futuro estuvieran entrelazándose a través del cuerpo de mi hijo. La grieta volvió a abrirse con violencia. Un nuevo brazo, aún más grotesco que el anterior, emergió desde las profundidades, seguido por una especie de cabeza alargada que parecía hecha de una mezcla imposible de sombra líquida y roca partida. Sus ojos, dos esferas rojizas que ardían como brasas vivas, se fijaron de nuevo en Mateo, esta vez con un deseo de destrucción tan intenso que sentí un escalofrío recorrerme la columna. La criatura abrió lo que parecía una boca, aunque su forma era tan irregular que resultaba imposible definirla con claridad, y un sonido aterrador salió de su interior. Era un grito, pero no uno dirigido hacia nosotros, sino hacia el núcleo, como si quisiera enfrentarse directamente con el poder que había sido creado para contenerla. Mateo levantó los brazos dentro del resplandor y la luz reaccionó de inmediato, formando una columna vertical que ascendió desde el suelo hasta el techo del santuario. El impacto de esa luz sobre la criatura generó una explosión silenciosa que la obligó a retroceder varios metros hacia la profundidad, como si la energía del fragmento
la rechazara con una fuerza que no podía controlar. Pero la criatura no desistió, y sus extremidades se aferraron a los bordes de la grieta con aún más fuerza, rompiendo piedras que habían resistido siglos sin deteriorarse. La mujer lanzó un grito de advertencia al ver la grieta agrandarse, porque si aquella cosa conseguía entrar por completo en la cámara, ningún poder del santuario sería suficiente para detenerla. Yo observaba a Mateo, incapaz de procesar que aquel niño, mi niño, estuviera enfrentándose a una entidad tan antigua que ni siquiera los custodios del eco se atrevieron a nombrar. Sin embargo, había algo en su postura, en la firmeza con la que sostenía la luz del núcleo, que me hizo comprender que él no estaba solo. El núcleo lo guiaba, el fragmento le respondía, y dentro de él había un legado que no conocíamos, pero que ahora reclamaba su lugar. La luz comenzó a dibujar alrededor de él formas geométricas que parecían girar en patrones complejos, como si el santuario estuviera realizando cálculos invisibles destinados a activar algo más profundo que la simple defensa. El suelo del santuario se iluminó con una red de líneas doradas que se extendieron desde el círculo central hacia cada uno de los pilares. La estructura completa comenzó a moverse con un sonido semejante a un gigantesco mecanismo antiguo, despertando engranajes que no eran de metal, sino de energía pura. La mujer se giró hacia mí, y sus ojos mostraban una mezcla de orgullo y terror. «El sello final está despertando», dijo con voz tensa. «Es lo que Adela preparó como último recurso. Pero para activarlo por completo, Mateo debe aceptar algo que aún no ha enfrentado. Debe unir su voluntad a la del núcleo. No puede dudar ni por un instante». La idea de que mi hijo necesitara tomar una decisión tan enorme me rompió por dentro, porque Mateo no era un guerrero entrenado ni un heredero consciente del linaje Herrera. Era un niño que había sufrido una enfermedad durante años, un niño que había tenido más miedo del que cualquier pequeño debería soportar. Pero allí estaba, erguido dentro de una luz que no parecía pertenecer a este mundo, enfrentándose a un monstruo que nadie más podía detener. La criatura lanzó un ataque directo hacia Mateo. Una de sus extremidades se alargó como un látigo de sombra y roca, golpeando la esfera luminosa que protegía a mi hijo. El impacto fue tan fuerte que la cúpula tembló, y por un instante pensé que se rompería. Pero la luz respondió con un destello tan intenso que me obligó a cubrirme los ojos. El ataque se desintegró en fragmentos oscuros que desaparecieron al tocar el suelo. Mateo no retrocedió, no apartó la mirada y no bajó los brazos. Era como si algo dentro de él hubiera crecido de repente, algo que no permitía que el miedo lo paralizara. Entonces el núcleo habló, no con palabras humanas, sino con un sonido armónico que resonó en toda la cámara, un canto profundo que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La luz envolvió completamente a Mateo, integrando sus brazos, su pecho y su rostro en una figura que parecía trascender la forma humana. El santuario respondió, y las paredes comenzaron a proyectar imágenes fugaces de Adela, de antiguos custodios, de batallas invisibles y de un sello circular que se cerraba lentamente sobre una oscuridad similar a la criatura. La mujer gritó sobre el estruendo: «Mateo, une tu esencia con el núcleo, ahora. Mi hijo». Hijo, aún suspendido, respiró profundamente y pronunció algo que jamás olvidaré: «Estoy listo». Cuando dijo eso, el núcleo estalló en un haz gigantesco que descendió sobre él como un torrente de fuego dorado. La luz atravesó su cuerpo, no para dañarlo, sino para integrarlo completamente con la energía del lugar. Su figura se volvió casi transparente, como si fuera parte de la luz misma. La criatura lanzó un rugido de furia y desesperación, consciente de que el sello estaba a punto de activarse, y emergió un poco más desde la grieta, revelando un torso monstruoso que parecía estar compuesto por miles de sombras luchando entre sí. Entonces el santuario entero tembló como si fuera un corazón gigante. El sello final comenzó a abrirse bajo Mateo, y la luz empezó a tragarse a la criatura. Cuando el sello final comenzó a tragarse a la criatura, el santuario entero vibró como si una fuerza inmensa estuviera tratando de romper las fronteras entre nuestro mundo y la oscuridad que yacía bajo la tierra desde hacía generaciones incontables. La luz que rodeaba a Mateo creció hasta formar una columna que subió desde el centro del círculo hasta el techo,
iluminando cada símbolo grabado en las paredes con una intensidad que superaba todo lo que habíamos visto en las cámaras anteriores, como si el núcleo estuviera utilizando hasta su último respiro para contener al monstruo cuya existencia había marcado el destino del linaje Herrera desde tiempos remotos. La criatura, que ya había logrado sacar casi la mitad de su cuerpo, lanzó un último ataque desesperado, extendiendo múltiples extremidades compuestas de sombra líquida y fragmentos de roca, en un intento por aferrarse a cualquier punto sólido dentro del santuario, pero cada una de ellas se desintegraba al entrar en contacto con la energía del núcleo, como si la luz reconociera cada partícula de aquella entidad y la repeliera con una precisión milenaria. Aún así, el monstruo no se rendía, y su grito resonó tan fuerte que creí sentirlo dentro de mi pecho, como si quisiera quebrarme por dentro. Mateo, suspendido en el centro del círculo, levantó sus manos con una calma que me atravesó el alma. Sus ojos dorados brillaban con una convicción que nunca habría esperado ver en un niño de su edad. La mujer de ojos ámbar, que observaba la escena desde el borde de la sala, murmuró que el portador estaba aceptando su destino, que se estaba fusionando completamente con el poder del núcleo, y que sólo así podía activar la última fase del sello, aquella que Adela Herrera había preparado sabiendo que un día uno de sus descendientes tendría que enfrentarse a lo que ella misma no pudo destruir. El santuario retumbó con un estruendo final, y la luz del núcleo explotó hacia arriba en un destello inmenso que hizo desaparecer cualquier sombra dentro de la cámara. La criatura lanzó un último rugido, uno que sonaba más a derrota que a desafío, antes de ser completamente absorbida por la luz, que cerró la grieta sellándola con una fuerza que no parecía de este mundo. Las paredes dejaron de temblar y la temperatura comenzó a subir lentamente, como si el santuario exhalara un suspiro después de siglos de tensión acumulada. La luz alrededor de Mateo comenzó a descender, envolviéndolo con suavidad hasta depositarlo en el suelo. Corrí hacia él, sin pensar en nada más que en sentir su cuerpo entre mis brazos. Su respiración era tranquila, su pecho subía y bajaba con la serenidad que nunca antes había visto en él desde su infancia, y el fragmento incrustado brillaba con un resplandor tenue, como si anunciara que la amenaza había sido contenida, pero que su energía seguiría viva dentro de él. La mujer se arrodilló frente a nosotros y dijo que el linaje Herrera había cumplido su propósito, que el mundo estaba a salvo gracias al sacrificio y la valentía de un niño que jamás debió enfrentar un destino tan grande, pero que lo había aceptado con una fuerza que superaba cualquier ley escrita. Me aferré a Mateo, sintiendo cómo su calor regresaba por completo, mientras el santuario cerraba lentamente su acceso al núcleo, como si guardara su secreto una vez más, hasta que las generaciones futuras necesitaran recordarlo. Y mientras lo abrazaba, comprendí que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, porque él ya no era solo mi hijo, sino el guardián de un poder que lo había elegido mucho antes de su nacimiento.